¿Alguna vez te has despertado en medio de la noche con la certeza física, absoluta, de que la oscuridad no está vacía? No hablo de un miedo infantil a los monstruos bajo la cama. Hablo de esa presión en el pecho, ese frío que no tiene que ver con la temperatura ambiente y la sensación inequívoca de que hay un par de ojos silenciosos calibrando la distancia entre tú y la puerta. Es el miedo a la intimidad forzada, la certeza de que tu espacio personal ha sido violado por algo que no debería caber ahí. Si has sentido eso, si te has quedado inmóvil, sin atreverte a respirar, temiendo que el más mínimo movimiento revele tu ubicación, entonces entiendes la atmósfera de Campeche en 1907, una ciudad amurallada que paradójicamente se sentía expuesta. Piensa en el calor, no el calor que te broncea, sino ese calor húmedo y pegajoso que se adhiere a la ropa, a la piel, y lo peor de todo, a la memoria. Campeche era entonces una ciudad de sal, de cal y de sombra perpetua, donde el aroma a pescado seco se mezclaba con el de la cal viva y el de la pólvora oxidada que aún impregnaba los antiguos baluartes. Las casas coloniales, con sus techos altos y sus patios interiores, no eran refugios, eran jaulas de piedra diseñadas para retener el aire viciado y los secretos familiares que nadie se atrevía a ventilar. Pero el corazón palpitante, el órgano enfermo de la ciudad, era el mar, y en 1907 ese corazón latía de manera extraña justo en el muelle principal, ese largo brazo de madera y concreto que se extendía sobre las aguas verdes y turbias del Golfo de México. Este no es un cuento de piratas, ni de tesoros perdidos. Es un relato sobre la mirada, sobre el peso de la conciencia y sobre el precio que se paga cuando se intenta volver a casa después de haber visto demasiado. Para entender el terror de ese muelle, debes imaginar la rutina. Las goletas llegaban cargadas de henequén, de maderas preciosas, de tabaco y, sobre todo, de hombres. Hombres exhaustos, curtidos por la sal y el sol ecuatorial, que llevaban meses o incluso años surcando las rutas de cabotaje, esperando el momento de pisar tierra firme, de sentir el suelo estable bajo sus pies, de buscar la primera cantina y quizás el rostro de alguien conocido. El muelle era, por naturaleza, un lugar de bienvenida y de promesa, un punto de inflexión donde la vida de mar se cortaba abruptamente para dar paso a la vida terrestre. Pero en Campeche, las cosas se torcieron. En Campeche, la tierra exigía algo a cambio del regreso. Los que se quedaban en la ciudad, los cargadores, las vendedoras de frutas, los niños descalzos que jugaban entre las cajas de descarga, los soldados indolentes, aprendieron rápidamente el patrón. Se convirtió en una ley no escrita, tan inquebrantable como el ciclo de las mareas, pero infinitamente más perturbadora. El barco arribaba, las velas se recogían con un ruido seco, los marineros se preparaban, el capitán gritaba instrucciones desde la cubierta, su voz ronca de tanto viento. Todo normal, pero entonces, en el instante preciso en que el primer hombre, el más ansioso o quizás el menos supersticioso, saltaba del último escalón de la pasarela y sus botas tocaban la superficie del muelle, algo cambiaba. No era un cambio visible a simple vista, como una herida o una marca. Era sutil, casi imperceptible, y se manifestaba en la dirección de la mirada. El mar que los había sostenido, que los había alimentado, que los había traído de vuelta. El mar que era para ellos la única realidad durante meses. Cuando un marinero pisaba el muelle de Campeche, 1907, se giraba inmediatamente hacia la ciudad, hacia las murallas, hacia las sombras de las callejuelas, y nunca volvía a mirar el agua. Si te detienes un momento, si cierras los ojos y tratas de entender la implicación de este gesto, sentirás el primer pellizco de la incomodidad.
Piensa en el sentido común. Después de un viaje largo, la gente mira su medio de transporte, revisa el horizonte, saluda al océano con el que acaba de pactar una tregua temporal. Es natural, es instintivo, pero no aquí. Aquí el mar se convertía instantáneamente en un vacío, en un lugar de no existencia. Era como si la simple visión de la inmensidad azul detrás de ellos pudiera deshacer la solidez de la tierra que acababan de pisar. Como si mirar atrás significara no haber llegado nunca. Los lugareños lo llamaban el mal de la espalda fría. Los hombres que desembarcaban caminaban con una rigidez anormal. Sus cuellos estaban tensos, sus hombros contraídos, y su paso era acelerado, casi febril. No corrían, pero se movían con la urgencia de alguien que ha escapado de un depredador y sabe que detenerse un segundo equivale a ser atrapado. Y no era solo la dirección de la mirada, era lo que había en sus ojos. Si lograbas interceptar la mirada de uno de estos hombres, y era difícil, porque ellos miraban fijamente el suelo o la fachada de las casas, en cualquier lugar excepto el mar, encontrabas un vacío desconcertante. No era la alegría del regreso, no era la nostalgia del viaje, era una especie de rendición, una pizarra limpia. Como si, al cruzar la línea invisible entre el agua y la madera, hubieran dejado detrás no solo el barco, sino también la memoria de dónde venían y la persona que habían sido en el proceso. Imagina a un joven, quizás un grumete llamado Mateo, que había zarpado 3 años atrás con la promesa de regresar rico y casado. Llega, salta del muelle y en lugar de buscar a su madre o a su prometida, solo busca la pared más cercana. Camina rápido, sin reconocer los rostros de quienes lo esperan. Su rostro es el mismo, pero su alma es otra. Sus ojos han sido reconfigurados para solo mirar hacia adelante, hacia lo que la tierra le ofrece, no hacia lo que el mar le quitó. Y aquí es donde la tensión se vuelve personal, íntima. ¿Qué fuerza tan poderosa puede reescribir la necesidad humana de la memoria? ¿Qué clase de miedo es ese que obliga a la negación total de la fuente de la vida y el sustento? Los pescadores, los verdaderos campechanos que vivían del mar y lo conocían palmo a palmo, eran los más cautelosos. Ellos jamás usaban ese muelle si regresaban de un viaje largo. Preferían atracar en las playas más al sur, arrastrar sus lanchas y caminar kilómetros antes que cruzar el umbral de madera donde se llevaba a cabo esta extraña transacción silenciosa. ¿Te das cuenta? El miedo no es al océano en sí. El océano para el hombre de mar es peligroso, sí, pero es honesto. El miedo era al punto de contacto, al umbral. Es como esa sensación cuando estás solo en casa y el miedo no viene de la oscuridad, sino de la puerta cerrada que sabes con una certeza espantosa, que no está tan cerrada como debería. El muelle se convirtió en el punto ciego de la ciudad. Era transitado, sí, necesario para el comercio, pero emocionalmente evitados por todos los que no estaban obligados a usarlo. Se hablaba de él en susurros, no se hacían bromas en sus cercanías, se sentía frío incluso bajo el sol abrasador. Y si has llegado hasta este punto de la historia, si has sentido cómo la humedad de Campeche parece adherirse a tu propia respiración, si has permitido que el sonido imaginario de las olas te calme y te inquiete al mismo tiempo, sabes que hay pactos que se firman en silencio. Permanece hasta el final, porque lo que viene es la explicación del origen. Y si valoras la calma de tu sueño, comparte esta historia solo con quien sepas que puede soportar la verdad. Los rumores, como siempre, eran la única fuente de información verdadera. Los que se atrevieron a preguntar a los marineros que regresaban, se encontraron con respuestas idénticas y vacías. ¿Cómo estuvo el viaje? Largo. ¿Viste algo memorable? Nada que valga la pena recordar. ¿Por qué no miras el mar?
No hay razón para hacerlo. El mar ya no me necesita. La indiferencia era lo más escalofriante. No era odio ni terror. Era una ausencia total de conexión emocional. Era el reconocimiento de que la existencia del mar se había borrado de su mapa cognitivo. Habían regresado completos físicamente, pero transformados en su esencia. Se cuenta que un anciano, un vendedor de pescados llamado Don Elías, que había visto cientos de llegadas y miles de partidas desde su puesto cerca del inicio del muelle, intentó romper la regla. Quería probar si la ley era psicológica o si era impuesta por algo más. Una tarde, mientras un barco de la ruta de Belice descargaba su mercancía, don Elías se armó de valor y se acercó a un joven que caminaba con la característica rigidez. El joven, de nombre Patricio, acababa de pisar la madera y tenía esa mirada nueva y muerta. Don Elías se interpuso en su camino. Lo detuvo. «Patricio, muchacho, mira», dijo el viejo, y con una mano temblorosa intentó girarle la cabeza al marinero para que mirara hacia atrás, hacia el agua. Patricio no opuso resistencia física. Su cuerpo era como un poste. Pero en el instante en que sus ojos estuvieron a punto de captar la línea del horizonte, un sonido se escuchó. No fue un grito, fue el sonido de algo que se rasga, no la carne, sino la estructura interna, como si el alma de Patricio estuviera siendo forzada a mirar una escena que su cerebro había pagado por olvidar. Y en ese segundo de contacto visual, forzado con el mar, los ojos de Patricio cambiaron. Volvieron a ser los ojos del muchacho que zarpó, asustados, vivos, llenos de terror y de memoria. Él vio todo de nuevo, las tormentas, el hambre, la desesperación. Y eso que él había visto en el fondo del mar. Pero esta lucidez no duró. Fue demasiado dolorosa. Su cuerpo se sacudió violentamente, como un cable al que le conectan demasiada electricidad, y luego se derrumbó en el muelle, no muerto, peor. Cuando lo levantaron, su rostro se había arrugado prematuramente, como una hoja de papel dejada al sol. Pero su cuello estaba permanentemente torcido, girado hacia la ciudad, de manera que le era físicamente imposible mirar el mar de nuevo. La tierra se había asegurado de que el pacto se mantuviera, incluso en la inconsciencia. Los que estaban cerca juraron que justo antes de desmayarse, Patricio había susurrado una sola frase, con la voz rota y seca, como arena: «El precio es la vista. Lo quieren todo, y es mejor pagar». A partir de ese incidente, el miedo ya no fue una superstición, fue una confirmación. El muelle no era un lugar para regresar, era un peaje. ¿Por qué nadie volvía a mirar al mar? Porque el mar de Campeche no era solo agua, era el espejo. Y en 1907 se decía en voz baja, muy baja, que el mar, después de haberte llevado tan lejos y traído de vuelta, exigía la eliminación de la imagen reflejada. Exigía que te convirtieras en una sombra para que su reflejo, la monstruosidad que habías encontrado en las profundidades de tu viaje, pudiera tomar tu lugar sin ser detectada por la ciudad. El mar te devolvía tu cuerpo, pero se quedaba con el recuerdo de haberlo visto. Y si mirabas hacia atrás, el reflejo te reconocía. Y si el reflejo te reconocía, la transacción se revertía, y entonces no solo perdías la memoria, sino que perdías la tierra, y eras arrastrado de nuevo, sin cuerpo, a las aguas eternas. El verdadero terror no es lo que ves, es lo que tienes que olvidar para poder seguir viviendo. Es la certeza de que tu identidad fue negociada en una pasarela de madera y que tu cuerpo es solo una envoltura que se rige por una regla fundamental e insidiosa. No mires atrás. No le des la satisfacción al reflejo de saber que has notado que él está aquí, en tu lugar. Y si sientes este escalofrío, o si has visto algo en el reflejo de una ventana que te mira de vuelta, déjame una palabra simple. Estoy aquí,
para saber que no estás solo en este pacto nocturno. Y ahora, por favor, mientras continúas, piensa en esto. Piensa en esa pared detrás de ti, la que no estás mirando. ¿Estás seguro de que lo que te sostiene no es algo que si lo miraras exigiría algo de ti? Quédate en silencio y escucha la marea que siempre sube, incluso en la tierra más seca. Y por el amor de Dios, no voltees a ver si hay agua detrás de ti. La sensación de que el silencio a veces pesa más que el sonido, ¿la has experimentado alguna vez? Que el vacío que queda después de que algo se ha ido es infinitamente más denso que cualquier presencia. Eso era lo que colgaba sobre Campeche en 1907. No era la ausencia del mar, sino la terrible, opresiva conciencia de su cercanía, de su aliento salado y profundo, justo detrás de la espalda de todos. Habíamos dejado la historia justo en el umbral de la revelación. Los hombres regresaban, pálidos, casi enfermos de conocimiento, y su primer acto en tierra era darle la espalda al océano para siempre. Vivían el resto de sus vidas mirando hacia el interior, hacia la selva, hacia el polvo de los caminos, aterradores de ser sorprendidos por un reflejo, por un destello azul que pudiera recordarles lo que habían visto, o peor aún, lo que habían entendido. Pero siempre hay un tonto, siempre hay alguien cuya curiosidad es una enfermedad terminal, alguien que no puede aceptar el pacto silencioso de la comunidad. Fíjate bien en esto, porque de aquí en adelante, la historia se vuelve un espejo que no siempre quieres mirar. Si has llegado hasta aquí, si sigues escuchando esta voz en el silencio de tu habitación, te pido que hagamos un pacto. No mires tu ventana si escuchas un roce en el vidrio, simplemente escucha hasta el final. Si aceptas este pacto, hazlo saber silenciosamente al suscribirte. Es la única manera de que sepa que no estoy solo en esta oscuridad. En aquel tiempo, había un joven llamado Anselmo. Era hijo de un carpintero del puerto y creció viendo ese ciclo. La partida alegre, el regreso mudo. Pero Anselmo no era un marinero. Su destino estaba en la tierra firme, pero sus ojos estaban irremediablemente pegados al muelle de la última mirada. La gente le advertía: Anselmo, no preguntes, la vida en tierra es una bendición que ellos han comprado a un precio que no podemos pagar. Pero la bendición para Anselmo sabía a miedo. Él no quería la paz comprada con el olvido, quería saber la verdad, la razón precisa por la cual esos hombres, que habían domado tormentas y navegado la inmensidad, ahora le temían al color del agua en un balde. El clímax de esta historia, el momento que lo define todo, ocurrió un jueves al atardecer, cuando la luz dorada se estiraba, volviendo el mar una lámina de cobre hirviente. Esperaban el regreso del vencedor, un goleta mediana que había tardado más de lo esperado. Anselmo decidió que ese día rompería el código. Se escondió, no en un almacén, sino debajo del muelle mismo, en la humedad pegajosa, entre las algas y los pilares carcomidos por la sal. El olor a cieno era insoportable, pero le ofrecía la visión perfecta, a ras de agua, de los tablones por donde pisarían los hombres al volver. Era un punto de vista prohibido, profano. La goleta atracó en un silencio que no era natural. Los marineros suelen gritar, lanzar cabos con energía, festejar la tierra, pero estos hombres no. Descendieron como si caminaran sobre cristal. Sus rostros estaban hechos de cera, sus ojos abiertos pero sin ver. No había ni un ápice de celebración en sus movimientos. Parecía que habían regresado a cumplir una condena, no a terminar un viaje. Anselmo reconoció a Ricardo, el contramaestre, un hombre que antes era pura risa y desafío. Ahora Ricardo parecía un dibujo borrado. Sus manos estaban quietas, sujetando nada. Su mirada era el centro de la perturbación. No miraba al frente, ni al muelle, ni a su familia que ya se acercaba tímidamente.
Miraba un punto justo por encima del horizonte, pero con una intensidad que sugería que ese punto ya no existía. Los marineros avanzaron, cada paso una decisión irrevocable de no mirar atrás. Era un desfile de espectros con botas de cuero. Anselmo notó el cambio en el sonido. Al principio era el golpe seco de sus pasos sobre la madera, pero al llegar a la arena el sonido se amortiguaba, como si el mismo suelo estuviera absorbiendo la vitalidad de sus pisadas. Una vez que pisaban la arena, se aceleraban, casi corriendo hacia el pueblo, hacia la arquitectura de piedra y la promesa de techos sólidos. Pero Ricardo no lo hizo. Ricardo se detuvo en la línea divisoria, donde la sombra del muelle terminaba y comenzaba el camino de arena caliente. Su cuerpo entero vibraba, como si estuviera luchando contra una fuerza invisible, una cuerda tensa que tiraba de él hacia el pueblo, y otra, invisible e insistente, que lo empujaba hacia la orilla. Los otros hombres no se detuvieron, simplemente aceleraron, sin atreverse a voltear a ver a Ricardo, como si supieran que ese momento de vacilación era contagioso, fatal. Anselmo, temblando bajo el muelle, apenas podía respirar. El hedor a puerto podrido se había vuelto dulce, casi metálico bajo la tensión. Y entonces ocurrió. Ricardo giró, lento. Con la cadencia de un reloj que se detiene, el contramaestre giró la cabeza. No había gritos, no hubo sirenas de advertencia, solo ese silencio sofocante que había estado construyéndose durante décadas. Los ojos de Ricardo, los mismos que Anselmo había visto llenos de luz y ron, se fijaron en el mar, y ahí Anselmo no vio monstruos de 100 brazos. No vio serpientes marinas ni barcos fantasma. Lo que vio fue la reacción de Ricardo ante la visión, y esa reacción fue infinitamente peor que cualquier leyenda. Ricardo no se echó a correr, no gritó. Lo que le sucedió fue un desmantelamiento. Al mirar el vasto azul, al mirar el horizonte donde el cielo y el agua se fusionaban en una promesa eterna de nada, Ricardo no vio una fuerza, vio una verdad. La verdad no del mar, sino la verdad de sí mismo. Lo que el océano les mostraba a esos hombres en el largo viaje de regreso, y que era la razón de su terror, era su propia insignificancia absoluta, su nulidad ante la escala del tiempo y el universo. El mar, al despojarlos de la tierra firme y de las referencias humanas, la familia, el trabajo, el nombre, les revelaba la delgadez patética de su identidad. Les mostraba que lo que creían ser, un padre, un esposo, un hombre con una historia, era solo una burbuja frágil, llena de aire caliente, flotando sobre una eternidad de frío indiferente. Y al mirar hacia atrás en el muelle, la visión regresó con una fuerza amplificada. El mar no se veía azul, se veía vacío, y en ese vacío Ricardo se vio a sí mismo como una mota de polvo sin peso, un pensamiento que ya había sido olvidado. La indiferencia del abismo era tan completa, tan total, que borraba el pasado, el presente y el futuro del hombre en un instante. Anselmo vio cómo la luz de Ricardo se apagaba. Literalmente. Sus ojos, que habían albergado el espíritu de la vida, se volvieron planos, reflectantes. El brillo humano desapareció, reemplazado por la pátina opaca de la comprensión cósmica. Ricardo no colapsó físicamente. Se quedó de pie, mirando al mar. Pero era claro que Ricardo ya no estaba allí. El cuerpo que Anselmo veía era solo el recipiente, pesado y triste, de un alma que había sido disuelta por la realidad. Un minuto después, el cuerpo de Ricardo se giró, automáticamente, sin ninguna voluntad evidente, y comenzó a caminar. Pero ya no caminaba hacia el pueblo, caminaba hacia ninguna parte. Sus pasos eran arrastrados, como si el cuerpo estuviera lleno de arena mojada. Cruzó la línea de sombra,
la misma línea que los otros habían cruzado con urgencia para recuperar sus vidas. Pero Ricardo ya no tenía vida que recuperar. La gente lo vio, por supuesto. Vieron a Ricardo, de pie en la calle principal, un hombre a mitad de la tarde que simplemente se había detenido a existir. Esa es la razón por la que nadie volvía a mirar al mar. No era por miedo a que algo saliera del agua, sino por terror a que algo entrara en ellos. El conocimiento de la propia anulación, la certeza de que el yo es una ilusión convenientemente mantenida por la presencia de otros y la solidez de la tierra. El océano, esa inmensidad líquida, era la verdad desnuda, y la verdad absoluta no es habitable para la mente humana. Anselmo salió de su escondite tambaleándose. No miró al mar, no pudo. Su cerebro había registrado la transformación de Ricardo. Lo que él había presenciado no era un acto de magia negra, sino el colapso de la identidad ante la indiferencia primordial. El miedo de Anselmo era diferente al de los marineros. Ellos temían volver a ver la nada. Él temía haberla visto a través de los ojos de otro. Desde ese día, Anselmo se unió al rito no oficial de Campeche. Dejó de preguntar, dejó de buscar el mar, se hizo vendedor de frutas, un trabajo que lo obligaba a mirar continuamente las texturas densas, los colores vibrantes y las formas concretas. Mangos, papayas, naranjas. Cosas que no te obligaban a pensar en el infinito, pero el horror no estaba en la fruta, ni siquiera en el muelle. El horror se había instalado dentro de los muros. Aquí viene la parte que me produce escalofríos al narrarla. El verdadero terror de Campeche, 1907, era la convivencia. Imagina, vives en un pueblo lleno de hombres que son cascarones. Hombres que se sientan a tu mesa, que te responden con monosílabos, que tienen los ojos llenos de esa luz plana y muerta, y que hacen todo lo posible por no dejar que un solo rayo de sol revele un charco de agua cerca. Eran fantasmas que pagaban impuestos. Los marineros que miraron la verdad se convirtieron en anclajes vivientes del miedo. Sus esposas tenían que aprender a vivir con un extraño, uno que compartía la cama pero no los recuerdos, uno que estaba físicamente allí para sostener una conversación o un niño, pero que a nivel profundo había sido reemplazado por la vacuidad. Y esa es la parte más cruel del pacto del mar. No mata a los hombres. Los devuelve alterados, obligando a sus seres queridos a mantener la fachada de una vida normal. El pueblo se convirtió en un manicomio silencioso, donde todos sabían que la mitad de la población adulta masculina era un simulacro, una representación de la humanidad mantenida a la fuerza de la costumbre. Anselmo, con su miedo fresco y vívido, se convirtió en uno más que miraba hacia el interior. Pero él siempre sentía el frío, no el frío físico, sino ese frío existencial que había emanado del mar. Sabía que la indiferencia estaba ahí, a solo unas pocas cuadras de distancia, lamiendo la arena. La atmósfera de Campeche no era solo de calor y salitre, era de negación constante. La gente hablaba del clima, de política, de la cosecha, pero jamás de viajes, jamás de la inmensidad. Las palabras profundo o infinito se habían vuelto tabú. Esto es lo que me pregunto, y quizá te lo estés preguntando tú también. ¿Cuántas veces en nuestra vida diaria, en el afán de seguir adelante, hemos cruzado esa línea de sombra? ¿Cuántas veces hemos estado a punto de mirar hacia atrás, hacia la inmensidad de un fracaso, de una pérdida, o de una soledad que nos revele esa misma anulación? Y si lo hiciéramos, ¿seríamos capaces de volver a entrar a la luz? ¿O nos quedaríamos mirando hacia ninguna parte como Ricardo? El verdadero horror, el que se instala como un veneno lento, no necesita tentáculos ni colmillos, solo necesita la verdad. Y esa verdad estaba encapsulada en la imagen de ese muelle que con el tiempo fue abandonado
y dejó de usarse. Ya nadie lo llamaba muelle de la última mirada. Lo llamaban el muelle viejo, un nombre que suena inocente, pero que esconde la historia de un lugar donde la identidad humana se encontró con su final. Anselmo vivió hasta muy anciano, un hombre que nunca viajó más allá de 10 kilómetros de la costa, pero que vivía en un estado perpetuo de huida. Su casa, irónicamente, estaba llena de espejos, pero todos estaban cubiertos por paños gruesos. No soportaba las superficies reflectantes. Le recordaban el agua, le recordaban que el abismo no necesita ser el océano. A veces es el reflejo incoloro de uno mismo. Si has sentido alguna vez esta frialdad específica, esta sensación de terror existencial, dime que lo escuchaste. Pon "no estoy solo" en los comentarios. No es bueno guardar esto solo. Y si hay alguien que sepas que está demasiado solo esta noche, que necesita saber que el miedo que siente es real, comparte esta historia. Campeche, 1907, se convirtió en una lección brutal. No puedes vivir con la verdad de la anulación. Necesitas tus pequeñas ilusiones, tu rutina, tu familia y la promesa firme de la tierra. Necesitas que el mundo te diga que importas. Y lo que los marineros vieron fue que el universo no te lo va a decir. El universo es vasta agua, pura indiferencia. Así que, la próxima vez que te acerques al mar, o incluso a un estanque quieto, recuerda a Ricardo. Recuerda ese giro lento y la vacuidad que lo siguió. No te atrevas a mirar al agua por mucho tiempo. No preguntes, solo aléjate. Porque el mar siempre espera, silencioso, esperando que te atrevas a devolverle la mirada. Ahora, mira hacia el interior. ¿Estás seguro de que tu propia mirada no se ha aplanado ya un poco? ¿Estás seguro de que lo que ves en el espejo esta noche sigue siendo completamente tuyo?